en exposición de todo este tipo de tendencias y de cosas y de mostrar artes y tal, que estaba muy bien. Y de hecho yo recuerdo las fotos más impactantes de que se publicaron después en los periódicos y tal de la muestra, aparte de algún grupo y tal, gran parte se la llevaban los modelitos y los El ¿verdad? público, sí. Sí, El sí, sí. público y lo que se expuso allí de ropa y cosas así. No sé, era un poco una mezcla de todo, un batiburrillo muy bien organizado, pese a la locura que era sincronizar semejante cantidad de cosas dispares, pero sin embargo fue un resultado bastante bueno y bastante agradable. Yo recuerdo haber estado 2 de los 3 días, no sé si estuve los 3, pero los 2 días que estuve prácticamente todo el día. Y estaba bastante entretenida la cosa, incluido el día que actuamos con John Landis, que actuamos el último día, el domingo por la tarde. Y fue muy divertido, aparte de todo lo aragonés que se mostró y de todo lo cercano. Luego había grandes cabezas de cartel para la época con grupos de fuera como Gabinete Caligari y PVB, que eran de mis grupos favoritos entonces, con lo cual yo estaba encantado. Luis, no te voy a preguntar por tus recuerdos en esa primera edición, pero sí que a la hora de organizar lo que ha sido esta continuación, pues habéis hecho un trabajo de campo, ¿no? Los que estáis en la organización de la edición de este 2010, a la hora de conocer, supongo, toda la esencia, ¿no? También todas las coincidencias, ¿o no?, que se dieron para que eso fuera hacia adelante. ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que has ido escuchando de todas las personas con las que has hablado a lo largo de los últimos meses? Hombre, lo que más me ha sorprendido de todo, quizás no me sorprende nada las ganas que tenían, porque son parecidas a las que podemos tener nosotros ahora mismo. Sé que se lo trabajaron muchísimo. Lo que me sorprendió, sí, una vez que lo he visto en mis propias carnes, ha sido el apoyo total y absoluto de las instituciones. Aquí en este caso prácticamente se han sido 6 meses de trabajo, han sido pues igual 3 o 4 meses de pelea constante. Esto ha estado pendiente de un hilo prácticamente desde hace, o sea, ha estado pendiente de un hace 15 días o menos o 2 semanas. Estaba por llamar y decir que no, pero es eso, sorprendente sobre todo es eso, de que en aquella época pues bueno, tuvieron un apoyo pues bastante mayor que el nuestro. También es sorprendente hasta cierto punto pues la respuesta de la gente, los 25.000 o 30.000 personas que acudieron en su día. En nuestro caso, por supuesto que no va a ser así, pero bueno, soñamos de que por lo menos mañana, que quizás es el día que más llama la atención, pues haya gente y bueno, básicamente es eso. Para, sobre todo los que no conocieron esa determinada época, hablarnos un poco, ¿cuáles eran las opciones que tenían los grupos en esos tiempos a la hora de tocar? ¿Los bares pagaban los conciertos? ¿Eran conciertos remunerados o...? Bueno, pues mira, nosotros teníamos, había como dos... No, sí, vale. sí, iba a decir el número de locales en los que había, era uno, que era el Vivo 80, Sí, era uno. que está ahí, Chema, además, y nosotros ahí pues tocábamos a cambio de poder ensayar en el sótano que él tenía abajo, que desde luego era un logro, porque ensayar era complicado y pagarse un local, ni te digo. Y no había muchas salidas más, después se añadió algún que otro bar y poca cosa más. Pero aunque es cierto que no había muchos sitios donde actuar y tal, sí que se producía el efecto, por ejemplo, en el BV, sí que lo que era un común... Era donde punto de reunión, sí, era un punto de reunión, toda exacto. La gente que Más quería que una oír y sala. escuchar música, sí, no era como ahora. Sí. Era un sitio donde ibas, pues, hubiera lo que hubiera, pues, para encontrarte con ese ambiente, con esa gente, oír música, pasar un rato. Bueno, en algunos casos el BV hacía otras muchas actividades, pero, bueno, en lo que se refiere a lo que es lo que a mí me gusta fundamentalmente, que es el rock and roll, pues ahí era el sitio donde ibas a encontrar no solamente rock, encontrabas pop, encontrabas prácticamente todavía alternativas para todos los grupos. Y es más, recuerdo que nosotros empezamos ensayando en el local a cambio de tocar y al final estamos 5 grupos allí que teníamos el mismo intercambio con el señor José Mari, que era tener el local y a cambio pues tocábamos arriba. En vuestro caso, Santi, en temas de locales de ensayo y eso, ¿lo teníais solventado o cómo os lo montabais? Espera que recuerde. Nosotros empezamos ensayando en el salón de casa de Jordi y luego cogimos una parcela por Torrero. En Torrero, sí. Yo fui a ver alguna vez. Sí. Sí, nosotros aún teníamos... Luego también teníamos varios amigos que tenían grupos, entonces pues era fácil. O sea, básicamente era nuestro local, pero pues el hermano Jordi tenía un grupo, los amigos tenían otro, bueno, un poco compartido.
y realmente para tocar entonces prácticamente era imposible, pero había cosas más extrañas que ahora todavía se nos hacen más raras. Tocábamos mucho en institutos, en fiestas que se hacían en institutos, que yo creo que eso ya pasaba a la historia. Y tocábamos en fiestas de barrios y cosas muy estrambóticas, pero de los institutos sí que lo recuerdo yo, o sea, y bastante, además en sitios que no sabía ahora mismo, no sé ni dónde están. Pero sí, con Más Birras y los Héroes me acuerdo haber tocado una vez en Garrapinillos o no sé dónde. Y más, y La Bombarda, y en el canal, yo no sé, en colegios hemos tocado en un montón de sitios. Y fíjate que John Landis Fans no éramos un grupo muy digerible tampoco. O sea, yo recuerdo una iglesia en el barrio Oliver que se había adecuado para hacer actuaciones. Sí, eso es el sitio más raro quizás. Ahora quizá estamos más acostumbrados a las salas o a la programación o eso, pero ese tipo de mercado, de circuito extraño, yo creo que ya no existe. O sea, no se hacen conciertos en sitios raros, o sea, no hay agrupaciones culturales que hagan, quitando los centros cívicos y tal. Pero vamos, lo de los institutos yo me acuerdo, y fueron varios años, no es cosa de una vez. Yo creo que eso es un poco lo que realmente marca la gran diferencia entre el ahora y el entonces. Y es que entonces yo creo que había necesidad real de salir los grupos, de tocar, de moverse, y no había cero. O sea, si ahora yo no me atrevo a decir que hay industria musical aragonesa todavía, entonces ni se soñaba, ¿no? No te iban a grabar un disco. No, bueno, eso era un sueño. No y existía. comprarse un micrófono ya era casi un imposible, ¿eh? No, es cierto, ¿no? No, a lo que se aspiraba era grabar una maqueta en cinta de 4 canciones, pulsando el radiocassette del local, y que algún locutor de radio de la época te la pusiera. Ese era ya el mayor éxito. Y luego, pues sí, tocar en institutos, que es una de estas cosas que además son muy significativas, ¿no? ¿Por qué se tocaba en institutos? Porque los alumnos lo demandaban, porque hablaban con los profesores. Ahora eso supongo que se ha cubierto por parte de las salas, pero por otra parte es una lástima porque es como algo apartado, ¿no? No está dentro de las... Hay que ir y verlo. Y lo otro es como estar dentro de la sociedad, ¿no? Como dentro del proceso social de voy a clase y por la tarde me quedo un rato y hay unos chicos muy raros en el gimnasio haciendo ruido, ¿no? Eso está bien, me parece muy sano, ¿no? Vosotros, en vuestro caso, Baskerville, ¿cómo lo tenéis a día de hoy a la hora de ensayar? No sé si las nuevas tecnologías os permiten no tener que disponer de unos espacios muy grandes, ¿no?, a la hora de poder tocar. Bueno, nosotros somos una generación un poco más estándar y yo creo que lo hemos tenido más fácil. Ya venimos de naves con locales de ensayo y demás. No nos hemos tenido que buscar la vida de una forma tan complicada como ellos. No tengo que robar hueveras ni... No. Para insonorizar, ¿no? No, exacto. Lo nuestro es más sencillo. Entonces que eres intermedio. Incluso ladrillos. Y vitrofil en las obras. Estáis sacando todos los trapos sucios. Bueno, unos pocos solo, ¿eh? Si no, no acabamos. Oye, ¿cómo funcionaba el GOM? ¿Cómo surge? ¿Cómo se crea? Pues es que como los anarquistas de principio del siglo, más o menos. Como el espacio, de la nada, sí, asambleario. Era un sistema absolutamente asambleario. Todo se decidía por unanimidad o no se llevaba a cabo. Hombre, afortunadamente estábamos de acuerdo en bastantes cosas, porque si no, no hubiéramos llegado a ningún sitio. Pero no, sí. Era un sistema muy asambleario, ¿verdad?, de reuniones. La propia formación del GOM, lo has mencionado en la entrada, fue simplemente... Pues de cuando nos juntábamos en el rastro, que nos juntábamos gente a comprar discos. Bueno, sí, yo tal. aquí quería recordar, sobre todo, que no hemos nombrado sobre todo a Jaime, a Petri y a Feli, que creo que fueron unos impulsores y que de alguna manera motivaron las primeras reuniones, pues a los músicos que estaban allí nos llamaron: oye, vamos a hacer una reunión porque queremos hacer algo con la música, nos parece justo el sistema de concursos, queremos hacer algo donde se muestre todo el mundo sin tener que competir. Y a mí me parece muy bien, porque yo siempre he pensado que somos músicos, no atletas. No es muy difícil demostrar quién salta o toca mejor, ¿no? Entonces era una forma de hacerlo de forma equitativa, donde todo el mundo tuviera una plataforma, a lo cual se añadió después muchas más cosas, como dice Santi, porque una cosa que no he dicho antes y que creo que es bueno, me gustaría matizar, es que aquello se planteó como si fuera una feria de muestras, con el rock y otros rollos, que por eso lleva ese nombre. Y ahí es donde se incluía la moda, los fascines, las radios, los vídeos musicales, por ejemplo, que hubo una exposición de vídeos musicales, cine, también metimos cine, ciencia ficción, teatro, de entonces, de la época, psicodrama, cómic, o sea, prácticamente estaba todo lo que de alguna manera rodeaba a la gente joven de entonces, yo creo.
Luis, un equipo de 15 personas más luego ayudantes esporádicos. Un año de preparación. Vosotros habéis estado 3 y en 6 meses. ¿Cómo